Arrancamos la clase. Buenos días para todos. Espero, ¿qué tal estuvo el fin de semana? Bien. Me alegro, es durísimo volver un lunes, digamos. Lunes después del fin de semana largo. Sí, además, y con frío. Y además, con arquitectura de computador. Y además con, sí, temas de memoria virtual, que lo terminamos hoy de memoria virtual. Así que ya va a pasar a ser un problema de la práctica a partir de hoy, digamos. ¿Se acuerdan algo de lo que vimos el miércoles? Allá, antes del feriado del fin de semana largo, digamos. Un montón de cosas, ¿te acordabas? Un montón de cosas han pasado en el medio que han llenado el calle y ya quedó, hubo que hacer lugar, entonces hubo un fallo ahí y desalojamos el bloque de calle que tenía algo de memoria virtual. No se acuerdan nada, digamos. Bueno, ¿qué vimos en la clase pasada? La clase pasada vimos tres cosas, básicamente. La primera de ellas fue cómo se hace el mecanismo de traducciones de direcciones virtuales a direcciones físicas. ¿No? Que habíamos dicho antes que hay que hacer un mapeo, hay que hacer una traducción para acceder siempre con direcciones físicas. Y vimos que ese mecanismo, la idea es hacerlo con una tabla de páginas. Para eso, a la dirección que nos da el procesador, la dirección de memoria que entrega el procesador, que es una dirección virtual, lo dividíamos en dos campos. Como dice ahí, un número de página, que en inglés es un VPN, un Virtual Page Number, y un desplazamiento. ¿Se acuerdan de eso? El número de página, este VPN, se traduce en un número de marco. En el marco está alojada esa página. ¿Estamos? Esto es importante, el desplazamiento no se traduce, porque siempre las páginas tienen el mismo tamaño de los marcos. Es la definición de lo que habíamos dicho de paginación. Entonces los bits de desplazamiento que se separa acá son los mismos bits de desplazamiento que se usan para la dirección física. Entonces el offset no se traduce. Después vimos que también, si resulta que la página no está alojada en ningún marco, eso es un fallo, que acá se llama fallo de página. Y en general los fallos de página suelen demorar mucho tiempo, entonces eso genera un cambio de contexto, se pasa a ejecutar otro programa. ¿Estamos? En caso de que haya otro programa para ejecutar, todo, si no eventualmente se espera. El tema es que un fallo de página ya no inserta burbujas. Esa es la noción importante. ¿Por qué? Porque son tantas las burbujas que hay que insertar. Estamos hablando de, creo que las había dicho yo, millones de burbujas. Entonces ya no es para un T, para dos T. Acá tenés para un millón de T. Entonces ya para un millón de T, ya decís, bueno, que se encargue otro. El sistema operativo dice, esperá. Buen día. Después de un millón de T, que puedo ejecutar un montón de otras cosas, te vuelvo a dar bolilla a vos. Con otro programa y así sucesivamente. Bueno, en el peor de los casos tenés que esperar. Claro, pero ya no podría acceder con ese otro fallo, ya estaría yo buscando. Exactamente, estás esperando que se resuelva esto. Luego vimos cómo esto genera ciertos, o genera no, sino que me ayuda a tomar decisiones con respecto al diseño del sistema de memoria virtual. ¿Por qué? Porque dijimos de entrada, y lo reforzamos ahora, que cualquier página puede ir a cualquier marco. Eso implica que el sistema de memoria virtual es asociativo puro. ¿Estamos? Porque no hay ningún tipo de mapeo. O sea, el mapeo es directamente, se traduce todo el número de páginas en un número de marco. Entonces es asociativo puro.
A su vez es write back, siempre es una cuestión de a las páginas las escribo y cuando las tengo que escribir, las escribo el dato que sea para modificar una página y la marco como modificada con un bit de ensuciado, un dirty bit. Y usa LRU. ¿Por qué? Porque acá sí usa un buen LRU porque tiene tiempo. Porque cuando tiene que reemplazar una página, es un fallo de página, tiene millones de ciclos para realmente determinar y hacer todo el algoritmo que quiera para determinar cuál es la página más conveniente de ser reemplazada. Esto, el writeback también, ¿por qué es importante que sea writeback? Por lo mismo de acá, o sea, la penalidad cuando hay que traer una página nueva demora millones de ciclos. Entonces ya hay que tratar de acceder la menor cantidad de veces posible al nivel de que siguiente, digamos, que vendría a ser memoria secundaria. ¿Estamos? Entonces, como esto es muy crítico y muy grande, hay que tratar de hacer todas las posibilidades para minimizar los fallos en memoria principal. ¿Estamos? Por eso tenemos estas características de diseño. ¿Alguna pregunta, Brian? Yo creo que justamente estaba ojeando esta parte y no terminé de entender la parte de asociación pura. No sé si podría dar un ejemplo porque creo que me estoy confundiendo también con lo que vimos del registro donde está la tabla base. El hecho de que, o sea, es asociativa pura en el sentido de que la frase clave es la que está acá. Es cualquier página puede ir a cualquier marco, o sea, no hay ningún tipo de relación entre una página, es decir, esta página le corresponde tal lugar en memoria principal, va a cualquier lugar en memoria principal. Vos en mapeo, en los cachés, cuando vemos caché, vos tenías un índice, ¿te acordás? Y ese índice te señalaba o un bloque, en el caso de mapeo directo, o un conjunto de bloques, en el caso de asociativo por conjuntos. Pero vos ya parte de la dirección te decía, esta dirección va a parar a este bloque o a este conjunto de bloques, y no puede ir a otros lados. ¿Estamos? Entonces, había, en la dirección, vos tenías alguna especie de mapeo. ¿Estamos? En cambio acá no, acá la dirección dice, sos libre, podés ir a cualquier lugar de la memoria principal. Y el que va a ir al lugar que esté vacío, va a ir al lugar que le sea asignado por el sistema operativo, esto va por hardware, pero va a ir a cualquier lugar, puede ir a cualquier lugar y se busca en todos los marcos, ¿entendés? De manera asociativa, para ver si realmente está o no está en algún marco, digamos. Claro, y acá nosotros suponemos que conviven varios programas en memoria. Sí, sí. ¿Cómo se discierne ahí para qué programa tal marco? A través de la tabla de páginas. Cada programa tiene una tabla de páginas. La tabla de páginas dice dónde están las páginas de ese programa. Entonces, en la tabla de páginas, vos vas a tener, si tenés la página cargada en algún marco, te va a decir, esta página está en tal marco. Y si no, no tenés ninguna... Los marcos son asociativos por conjunto. No. No hay nada asociativo por conjunto. Asociativo puro. Claro. Y la tabla de páginas. Va a ser, digamos, tu directorio donde vas a decir, esta página está en tal lugar, esta otra página no está. ¿Entendés? Es la tabla de páginas la que te va a ayudar a decir dónde está cada uno. Digamos. Buen día. ¿Estamos? Por eso es que pueden ir a cualquier marco, pero no es que la tabla de páginas te va a decir a qué marco va. La página te va a decir en qué marco está, si es que está. Te va a ayudar a buscarlo, digamos. ¿Estamos? Los demás, por los dos, si tienen alguna pregunta, la hacen. Como dije recién, la idea acá es minimizar la tasa de fallos para evitar accesos a memoria secundaria. Y la menor cantidad de veces posible. Luego vimos los dos problemas que tiene el mecanismo de paginación, el mecanismo general de memoria virtual. El primer problema que vimos, ¿alguno se acuerda cuál era? El tamaño. ¿El tamaño de quién? De la
tabla de páginas? El tamaño de la tabla de páginas. Era muy fácil hacer que esta tabla de páginas, que es mi directorio, ese que les mencionaba recién, fácilmente se hacía muy grande. Porque además era una tabla de páginas por programa, entonces depende de cuántos programas tienen ejecución. En la computadora de Luis se fijó que había 100, entonces se vio que no era viable tener unas tablas de páginas grandes. ¿Cómo se hace para no tener tablas de páginas muy grandes? Se usan, lo que dice acá, múltiples niveles de tablas de páginas. Se usa en estructura de árbol, donde se paginan las tablas de páginas. ¿Estamos? O sea, se las parte en pedazos con páginas y se utiliza el mismo mecanismo que ya tenemos para dividir en páginas las tablas de páginas. Entonces se cargan solamente, no se carga la tabla entera de páginas de cada programa, sino se carga los pedazos de tabla de páginas que se usan en cada momento. Entonces, al dividirla en pedacitos y cargar algunos, siempre el primer nivel de tabla de páginas siempre tiene que estar cargado, pero ya es una página solamente. Es el mínimo que tiene que estar cargado. Entonces, cada programa necesita por lo menos 2 páginas, o mínimamente, digamos, o un poquito más, 2, 3, 4 páginas, según la cantidad de niveles. Una página por cada nivel de tabla de página, más una página para lo que sea que acceda a datos. O sea, mínimamente, si yo tengo 2 niveles de tabla de página, un programa va a ocupar en memoria 3 páginas. Es lo mínimo que va a necesitar. ¿Se entiende lo que acabo de decir? ¿Seguros? Más o menos. La idea, de todas maneras, la idea es que ya no se carga toda la tabla, sino se cargan los pedazos de la tabla, las partes de la tabla que se utilizan según la localidad. Entonces, eso hace que el número de página virtual ya no sea un solo número grande, sino que se divide en tantos campos como niveles haya. Si acá tenemos un solo nivel, entonces era un solo número. Pero si tenemos 2 niveles, este número de páginas se divide en 2 niveles, 2 campos. Un desplazamiento dentro del primer nivel y un desplazamiento dentro del segundo nivel. Y así sucesivamente. Si son 3 niveles, se dividen en 3 partes. Ahí, profe, ¿cómo era la parte del registro que tenía la dirección de la tabla de páginas? Sí, eso es que hay un registro en el procesador que guarda el puntero a la tabla de páginas, o si tenés múltiples niveles, a la tabla de páginas de primer nivel. Ah, bien, ¿y cómo accedíamos en el caso que haya otro nivel? Nos daba un offset y tendríamos que tener otro registro para... No hace falta otro registro, ya directamente el otro nivel está cargado en una página. Entonces, el primer nivel te va a dar un número de marco donde está ubicada la página a la cual vos querés acceder. Y ya ese número de marco te da el puntero base, digamos. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen y hagan las preguntas. Y después vimos el segundo problema del mecanismo de paginación. ¿Cuál es el segundo problema del mecanismo de paginación? Que yo, para poder acceder a un dato, tengo que hacer la traducción de direcciones virtuales a direcciones físicas. La traducción la hago con tablas de páginas. Las tablas de páginas están en memoria. Entonces yo, para poder hacer la traducción, tengo que acceder a memoria. Entonces tengo que acceder a memoria para hacer la traducción, para después acceder a memoria para buscar el dato. Entonces eso me hace que sea lento. Entonces me genera más accesos a memorias. Si tengo múltiples niveles, tengo que hacer múltiples accesos a memoria para hacer la traducción, para después hacer el acceso para traer el dato. Entonces a la larga esto demora, está bueno, o tiene ciertas ventajas, o hay gente que dice que tiene ciertas ventajas, pero es lento. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para que no sea tan lento? Ponemos una especie de caché, que es una especie de que el concepto es el mismo. No es un caché con toda la estructura importante,
¿Por qué? Porque no es parte de la jerarquía de memoria esto, ¿no? Esto es algo que tienen que tener en cuenta, digamos. Un TLB o este buffer, llamémosle, porque a la larga de la B viene el buffer, no es parte de la jerarquía de memoria, sino es un atajo que sirve para acelerar las traducciones, que las traducciones sean más rápidas. Entonces directamente cuando tienen un acceso a memoria, ustedes tienen una dirección virtual, en vez de hacer todo este mecanismo de traducción, van por el atajo. ¿Estamos? Y ese atajo se fijan, che, ya recibimos este número de página, ah, sí, ya lo teníamos antes. Y entonces, como ya lo tuvimos antes, porque ya hicimos alguna traducción, ya sabemos cuál es el número de marco al que se traduce. Entonces directamente lo guardamos a esos pares de valores, número de página y número de marco, para hacer la traducción, las guardamos, las almacenamos en una especie de buffer y directamente esto me acelera la traducción. ¿Estamos? Y me evita pasar por la tabla de páginas. Y en caso del offset, el offset no se traduce, el desplazamiento no se traduce, entonces no hace falta que se cargue acá. ¿Estamos? Entonces, este TLB, terminamos la clase pasada ahí, las apuradas, porque ya se nos cumplía el tiempo, pero es un caché, o sea, cumple el mismo concepto de un caché, tratemos de acelerar los accesos guardando los datos más usados. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos chiquitito, porque no hace falta que sea muy grande, lo hacemos asociativo, ya sea asociativo puro o asociativo por conjunto de muchas vías, para que tenga una baja tasa de fallos. En general, como son chiquititos, tienen un tiempo de acierto que es similar a un caché de nivel 1. ¿Estamos? Y de esa manera, ya el tiempo de acierto de la traducción ya pasa a ser casi como un hit de caché de nivel 1. Entonces ya es un tiempo razonable. ¿Estamos? ¿Preguntas? En el caso del fallo del TLB, ahí ya tenemos que utilizar todo el mecanismo. Exactamente. De hecho, eso es parte de lo que vamos a ver ahora, digamos. Entonces, ¿hay alguna duda con respecto a la clase pasada, más o menos? ¿Podemos seguir adelante? Lo que vamos a arrancar viendo ahora es cómo realmente funciona esto, o sea, cómo se mezcla esto con el caché. Porque ahora lo que habíamos visto era todo el mecanismo de memoria virtual, era una cuestión entre memoria principal y disco. Memoria principal y memoria secundaria. Ahora, como es lento y lo queremos acelerar, ya nos estamos metiendo en el orden de caché de nivel 1. Entonces, a ver cómo funciona esto dentro del procesador. ¿Está claro? Para eso, les voy a mostrar 3 dibujitos. Estamos que van con explicaciones. El primer dibujito es más conceptual. Y después nos voy metiendo cada vez más un poquito en detalles. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra este dibujito? Primero arrancamos acá, vengo de este lado, con el procesador, con su camino de datos y con todo lo que hemos visto antes, que me genera una dirección que ahora sabemos que es virtual. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo va a ser la idea de esto que va a la MMU? ¿Se acuerdan lo que era la MMU? Unidad de manejo de memoria, Memory Management Unit, que en general esto está dentro del procesador, ¿está claro? Ahora está como un bloque para que ustedes vean qué es lo que tiene. Una especie de zoom, sí, o si quieres acá, esto es parte del camino de datos que va a tratar de acceder a las memorias. ¿Estamos? Entonces esto es una especie de zoom del micro, un diagrama de bloques conceptuales. Pero ¿qué es lo que hace el procesador? Lo primero que se fija es, una vez que tenemos la dirección de acceso a memoria, lo primero que hay que hacer es revisar el TLB. ¿Estamos? El TLB es parte de la MMU. Entonces nos fijamos
el TLB. ¿Por qué nos fijamos primero en el TLB? Porque necesitamos obtener la dirección física. Porque si se fijan acá, que está el caché, que este vendría a ser la memoria a la que se accede, esta es la memoria que estaba en la etapa de memoria, en la etapa 4, o la memoria de instrucciones que estaba en la etapa 1. Claro, este es el caché, esta es la memoria de verdad. ¿Estamos? Pero al caché yo accedo con direcciones físicas. ¿Lo ves? Perdón. ¿Está claro? Entonces, yo para poder acceder del CPU y el caché, antes nosotros tirábamos un cable. ¿Se acuerdan? Y los accedíamos directo. Y hacíamos la descomposición en campo, todo lo demás. Ahora, ya dijimos, no podemos acceder directo. ¿Por qué? Porque las direcciones allá son virtuales y acá son físicas. Entonces necesito hacer la traducción en el medio. Para eso está la MMU. ¿Vamos bien? Entonces, lo primero que hacemos es revisamos el TLB. Entonces nos fijamos, el TLB tiene esta dirección virtual. Si el TLB tiene esta dirección virtual, y yo, si la tiene, tengo un acierto en el TLB. Entonces, ¿qué es lo que hago con esa dirección virtual? Obtengo la dirección física, o sea, obtengo del número de página, obtengo el número de marco. Concateno con el desplazamiento, que lo saco también de la dirección virtual, y ya tengo mi dirección física para acceder al caché. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si yo reviso en el TLB y no tengo la dirección virtual? Tengo un fallo de TLB. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer todo el recorrido de las tablas de páginas para hacer la traducción. Cuando obtengo el marco correspondiente, actualizo el TLB para que el TLB ya quede actualizado y genero la dirección física y recién accedo al caché. ¿El recorrido es lo que estaba en el físico? No, el recorrido es la actualización de los accesos a memoria por uno o diferentes niveles. Lo que demoraba 1.000.000 de ciclos es un fallo de página. Esto es un fallo de TLB. Esto es un fallo en la traducción. ¿Y dónde estaría el fallo de página? El fallo de página es cuando a la larga vos querés acceder acá al dato y el dato no está y querés acceder acá, lo buscas eventualmente en memoria y en memoria tampoco está. Pero no estamos hablando de datos. Esto es la traducción. Sí, por eso. También estaría el caché. El fallo de página es un fallo de datos. Vos vas a buscar un dato y el dato no está en memoria. O sea, cuando lo vas a buscar acá, el dato no está. Por eso, algo que les dije recién, ¿qué es lo que les intenta mostrar un poco esta diapositiva? Esta diapositiva trata de mostrar dónde está la MMU. Que en realidad, digo, está dentro, todo eso vendría a ser el CPU. En realidad el caché también está dentro del procesador, ¿estamos? Pero es otra parte. ¿Estamos? La idea es que hasta acá nosotros veníamos trabajando el procesador. Primero teníamos la memoria dentro, o sea, del camino de datos. Después yo le dije, no, en realidad no está tan dentro, o sea, está dentro del camino de datos, pero no se accede tan así, pero igual, tiramos los cables. Y ahora les digo, bueno, en realidad tiramos los cables, pero en realidad los cables pasan antes por la MMU. Entonces voy agregando capitas en el medio. ¿Estamos? Eso es lo que los quiere posicionar. Lo que sí es importante, la pregunta de Brian me da pie para reforzar lo que les dije una cosa recién. Recuerden la jerarquía de memoria. La jerarquía de memoria del procesador arranca y ve una memoria que es usualmente un caché de primer nivel, que vendría a ser este que está acá. ¿Estamos? Después puede venir eventualmente un caché de segundo nivel, un caché de tercer nivel, hoy en día es común. Después viene la memoria principal y después viene la memoria secundaria. ¿Estamos? Entonces, todo lo que está acá es la jerarquía de memoria. Esto no es parte de la jerarquía de memoria. ¿Estamos? O sea, el TLB, la MMU, no son parte de la jerarquía de memoria. Lo que trata de hacer es
un atajo para la traducción. ¿Para qué? Para no tener que venir del procesador a la memoria antes de entrar al caché. ¿Se entiende? Para hacer más rápido el acceso y poder acceder al caché lo más rápido posible, es que pongo el TLB. Pero no es parte de la jerarquía de memoria. El fallo de página es un fallo de la jerarquía de memoria. Voy a buscar un dato y el dato no está. ¿Se entiende? Y en este caso la MMU no accedería a memoria. La MMU en esta Page Table Walk, este recorrido de la tabla de páginas, sí accede a memoria. Pero accede a memoria para hacer todo el recorrido, la traducción a través de las tablas de páginas. Las tablas de páginas están en memoria principal. Tiene la dirección y con eso busca en el caché, con todo el office. Exactamente. Antes actualizas el TLB para que ya te quede para la próxima. Claro, y en ese page del Word, en caso de que hubiese un fallo de página, ya tendría que acceder a la memoria secundaria. ¿Verdad? En caso de que vos... Sí. Sí. Pero ojo, porque en general vos acá también depende de cuántos niveles de tabla de páginas tengas. Entonces, supongamos que tenés un solo nivel de tabla de páginas, vos sabés que las tablas de páginas están en memorias. Entonces, la tabla de páginas está siempre cargada en memoria. En ese caso, no te puede dar un fallo de página. ¿Entendés? Si vos tuvieses... Es buena la pregunta de Brian. Esta Page Table Walk, este recorrido de las tablas de páginas, ¿puede dar un fallo de página? La respuesta es normalmente no. ¿Por qué? Porque las tablas de páginas están cargadas en memoria. Las tablas de páginas están acá, siempre, por definición. Ahora, ¿cuándo puede ser que la tabla de páginas no esté? Cuando tengo múltiples niveles de tabla de páginas y cargo pedazos de la tabla de páginas. Entonces puede ser que vaya a buscar un pedazo y ese pedazo no está. ¿Estamos? Pero ahí son casos raros, casos que se trata de que no ocurran. ¿Estamos? Porque la tabla de páginas se supone que está acá. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, si está más o menos entendido este esquema, vamos con este algoritmo. Que a la larga es un diagrama de flujo, que ustedes son cancheros con diagrama de flujo, o deberían serlo, por lo menos, que parece muy difícil, pero en realidad no es tanto. Está dibujado más raro para que entre en una diapositiva. Y lo que tiene de bueno es que tiene acá directamente 4 actores. Podemos hacer un diagrama de, ¿cómo se llama?, de secuencia de ingeniería de software, también puede andar, digamos. Pero están los actores que son el procesador, el caché, la memoria principal y la memoria secundaria. Y acá está un flujo de cómo se van dando los accesos, que es lo que ya les vengo comentando, venimos hablando, pero está diagramado de otra manera. Entonces, ¿cómo arranca todo? Acá arriba a la izquierda. ¿Estamos? Con el procesador. ¿Qué es lo que hace? Genera una dirección para acceder a memoria. ¿Estamos? Entonces, esa dirección que genera para acceder a la memoria es una dirección que ahora sabemos que es virtual. ¿Está claro? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es traducirla. Entonces, lo primero, dada la dirección virtual, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscamos si esa dirección virtual está en el TLB. Si el número de página coincide con alguno de los que tenemos cargado en el TLB. Y ahí va la pregunta. ¿Tenemos un acierto en el TLB? Vamos a suponer el caso fácil que sí, tenemos un acierto en el TLB, entonces venimos por acá. Si tenemos un acierto en el TLB, ¿qué significa? Que podemos generar la dirección física. ¿Estamos? Si podemos generar la dirección física, seguimos la flecha viene para acá. Lo que tenemos que hacer, ya que tenemos la dirección real de memoria, la verdadera,
buscamos en memoria, buscamos en el caché. ¿Estamos? Y ahora pasa para ver, ¿tenemos un acierto en el caché o no? Y bueno, supongamos que sí tenemos un acierto en el caché. Venimos por acá, lo que hacemos es, si tenemos un acierto en el caché, le damos el valor que estamos buscando, el dato que el procesador quiere, se lo devolvemos al procesador. ¿Está? Ese es el caso de que tengamos dos aciertos. ¿Qué pasa si cuando ya tenemos la dirección física y queremos buscar en el caché, el dato no está en el caché? Bueno, tenemos un fallo en el caché, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, o sea, ya lo hemos visto en el tema anterior. A la larga actualizamos el caché con el nivel siguiente de la jerarquía. Y una vez que actualizamos el caché, ¿qué es lo que hacemos? Le devolvemos el dato al procesador. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa cuando vamos a buscar la traducción y la traducción no está en el TLB? Que es lo que habíamos dicho en la diapositiva anterior. Tenemos acá un fallo del TLB. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ese Page Table Walk, el recorrido de las tablas de página. Entonces, el recorrido de las tablas de página, ¿dónde es? Es en memoria. ¿Ven? Está acá. Entonces, buscamos la tabla de página. Y ahora sí, tenemos un acierto en la tabla de página. O sea, encontramos la traducción en la tabla de página. Sí, encontramos la traducción. Entonces, ¿qué hacemos? Generamos la dirección física. Y actualizamos el TLB. ¿Y qué hacemos cuando tenemos acá? Volvemos a acceder al caché. Porque recién acá tenemos la dirección física. ¿No se le pasa al procesador de la dirección física? Pues como que ya... No se le pasa, porque en realidad al procesador no le interesa la dirección física. El procesador le interesa el dato. ¿Estamos? Lo que el procesador quiere es lo que fue a buscar. Esto es un mecanismo en el medio. ¿Estamos? Entonces generamos la dirección física, actualizamos el TLB y buscamos el dato en el caché. ¿Se entiende? Y ahora, bueno, yo en la página, voy a buscar en la página, la traducción en la tabla de página. Resulta que no tengo la traducción cargada o tengo un fallo. Bueno, entonces acá sí tengo un fallo de página. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Traer la página de memoria secundaria y cuando traigo la página después tengo que actualizar la memoria principal, el caché, la tabla de página y el TLB. Todo. ¿Cómo? Porque el dato que fuiste a buscar no lo tenés. Ahora necesitamos... Necesitas traer todo. O sea, traes lo que fuiste a buscar y actualizás todo. El caché por el tema de los datos que están relacionados con esa traducción. Claro. Tenés acá, cuando no tenés un acierto en la tabla de páginas, tenés un fallo de página. Entonces ahí tenés que traer la página de memoria secundaria y actualizar todo. ¿Se entiende un poco el algoritmo ahora? ¿Alguna duda? El tercer dibujito consecutivo, con el cual los voy a torturar un lunes a la mañana post feriado, es este. Que es un dibujito parecido a los que veníamos viendo, pero que tiene algunas diferencias sutiles. O sea, nosotros veníamos trabajando cuando veíamos caché, veníamos trabajando con la mitad de abajo, más o menos del dibujito. Cuando vemos memoria virtual, hasta la clase pasada, venimos trabajando con la mitad de arriba de este dibujito, parecida. Y lo que vamos a ver ahora es actualizar un poco la mitad de arriba y juntar las dos mitades. ¿Estamos? ¿Qué es lo que nos muestra esto? Arrancamos con una dirección virtual, ¿estamos? Que se divide en dos campos, número de página y offset. Primera pregunta que hago yo desde acá nomás, ¿cuántos bits tiene la dirección virtual? Ese es fácil. La dirección virtual completa. 32. Sí.
Entonces, si tengo 32 bits de dirección virtual, ¿cuánto es el espacio de direccionamiento que tiene el programa? ¿Fuerte? Escucho. ¿Cuánto, Brian? 4 GB, dice Brian. ¿Qué opinan? ¿Tiene razón o no? Vos crees que no, o sea, no le tenés fe a Brian. No sabe por qué, pero si dice Brian debe decir que no. Mirá vos. Joaquín, ¿qué dice? Vos confías en Brian, al revés, vos pasás a la contra Luis. Digo. Yo digo lo al revés. ¿Cuánto es el espacio de direccionamiento virtual que tiene un programa? Confío en Brian entonces. Ahora están todos confiando en Brian. Sí, si tengo 32 bits de direcciones virtuales, el espacio de direcciones, tengo 32 bits de la dirección virtual, el espacio de direccionamiento es 2 a la n, 2 a la 32, que son 4 gigabytes. Cada programa cree que tiene 4 gigabytes de memoria virtual. ¿Estamos? Ahora, les hago otra pregunta. Seguimos con la parte de arriba nomás. ¿Qué tamaño de páginas tiene este sistema? ¿Por qué, Brian? Por el offset, que son 12 bits, algún cálculo hay que hacer. Excelente. Excelente. ¿De dónde sacamos el número el tamaño de la página? Del offset. ¿Cuánto es el offset? 12 bits. ¿Cuánto es 2 a la 12? Es algún cálculo mágico, es 4 kilobytes. Entonces, del offset sacamos que las páginas son de 4 kilobytes. Entonces, fíjense, ya tenemos cuánto es el espacio de direccionamiento total, cuánto es el tamaño de las páginas, que es lo mismo que el tamaño de los marcos. Y de acá me queda que los 20 bits restantes son el número de páginas. ¿No? Y ustedes habían visto, antes los podemos buscar, ustedes si tienen los apuntes a mano, busquen 10 diapositivas antes, había un mecanismo en el cual a este agarrábamos y entrábamos con este número de páginas a una tabla de páginas. ¿Estamos? Habíamos empezado con un globito, después hemos visto una tabla de páginas, después hemos visto una tabla de páginas mejorada, con más chirimbola. Ahora, en realidad, en vez de entrar a la tabla de páginas, con estos 20 bits, ¿qué es lo que hago? Entro a mi estructura nueva, pongo acá, que dice TLB. ¿No? Porque, ahora más que existen las tablas de páginas y que sí se usan las tablas de páginas, se trata de acceder al TLB, porque es mucho más rápido. Es chiquito, normalmente tiene, ponerle TLB puesto en una diapositiva y tiene 256 entradas. No necesariamente tener que ser. No tan chiquito, no tanto, pero a la larga son 256, 512. Claro, no sé, coincidiría con esos 20 bits que tener que ser todas las 20 entradas. No, porque no tiene índice, o no suele tener índice. Puede ser asociativo por conjunto de, no sé, 60 vías, una cosa así. Entonces sí va a tener capaz algunos bits de índice, podría tener, y que te seleccione algunos bloques, digamos, por decirlo así. Y la asociatividad se nota ahí por el tema de los comparadores. Exactamente. Esto en este caso, este TLB es asociativo puro. Entonces, como es asociativo puro, ¿qué significa? Que tengo que comparar en todos, si tengo, o sea, tengo que comparar estos 20 bits con todas las etiquetas que tengo guardadas. Fíjense, el TLB lo que guarda como etiqueta es el número de página. Como dato es el número de marco, que es todo lo que necesita. ¿Estamos? Y después tiene bit de validez, bit de ensuciado. ¿Por qué el UTV program? Porque si vos modificás una página, en general lo que guarda es toda la entrada de la tabla de páginas. Guarda también permisos, guarda... Es similar al tabla de páginas. Exactamente, guarda toda la entrada de la tabla de páginas, la guarda en el TLB. Guarda todos los bits necesarios. Digamos. Y el bit de validez te ayuda a determinar si tenés un
acierto. O sea, si el bit de validez está activo y además tenés un acierto en uno de los comparadores, entonces tenés un acierto en el TLB. Como hemos visto antes. Ahora, si tengo un acierto en el TLB, ¿qué significa? Que el número de marco que yo tengo guardado acá es el que yo uso para generar mi dirección física. Entonces acá genero mi número de marco, fíjense que acá tengo mi dirección física, que es número de marco y offset. ¿De dónde sale el offset? Viene de la dirección virtual, sin traducir. No se traduce. ¿Está claro? Entonces acá genero mis 32 bits, genero mis 32 bits de dirección física. Y ahora, acá dice que el número de página es de 20 bits. Y con eso, estos 20 bits más 12 bits generan mis 32 bits de dirección física. Y ahora le hago una pregunta. ¿Por qué la dirección física es de 32 bits? ¿O quién determinaba el tamaño de la dirección física? La arquitectura del procesador. No. Tampoco. Yo creo que ahora no, porque ya podemos implementar el mecanismo y el procesador. Lisa te da esto. Casi. No. Revisen los apuntes. Busquen, vayan. Vuelvan 15 o 20 diapositivas atrás, digamos. ¿Quién determina la cantidad de bits de la dirección física? ¿No estás buscando, Martina? No. Ahí Jean-Paul está buscando. Hay una diapositiva que tenía de dónde sale N, de dónde sale M. ¿Cómo? ¿De cuál memoria? Acá Martina dice tímidamente el tamaño de la memoria. Le pregunto de cuál memoria y no sé, de la memoria física. La dirección física, el tamaño de la dirección física está determinado por el tamaño de la memoria RAM instalada. Eso me va a dar los M bits que yo necesito para la traducción. Eso sí lo hace, o sea, es un máximo dado entre el procesador y el sistema operativo, pero el real es cuánta memoria tiene instalada. Entonces, cuando vos le pones realmente la RAM, o le sacás la RAM, o le agregás RAM, ahí te determina cuánto es el tamaño de esto. Entonces, este tamaño depende de la RAM instalada y esta cantidad de bits depende de la RAM instalada. ¿Estamos? También ahí si se lo coloca como dual channel, ¿no? Que también aumenta. Sería. ¿Por qué? O sea, el dual channel que es cuando tienes más espacio físico, más direcciones, más bits. No, dual channel, pero vaya más rápido. Yo Me pensé, parece. claro, me entendía que pasaban a estar como a extenderse entre los dos bits. Por eso, pero es para que vos puedas hacer o sea, puedas acceder a los dos al mismo tiempo y puedas hacer más transferencias más rápido. Lo revisamos, pero en realidad no. En realidad esto no tiene nada que ver el dual channel, 97% seguro, pero tiene que ver con la cantidad de memoria. O sea, si vos le pones... Claro, porque le agregas más bits. Si vos le pones 4 GB de memoria, va a ser una cosa. Si le pones 8 GB, en dual channel y todo lo demás, más allá del dual channel, va a ser 8 GB en vez de 4. Y esa va a ser la posta, digamos, que te va a modificar acá. Y si tenemos 6 GB de memoria, nosotros usamos directamente. Si tenés 6 GB de memoria, esto se mapea a 8, de los cuales hay una región en la cual no puede acceder. Te va a dar error. Sí. El técnico señaló también que se modificaría la parte de la entrada del TLB. Porque estos 20 bits que están acá, este 20 es un resultado de cuánta memoria está instalada.
En realidad, cuando ustedes compran un procesador, que lo compran en una caja, digamos, esto ya viene con un micro y adentro tiene una MMU y adentro tiene un TLB, y el TLB viene con esto y esto en general es más grande, porque es el máximo permitido. Pero de acá usa la cantidad de bits necesarios porque no sabe cuánta RAM le vas a instalar vos realmente. Exactamente. Eso que te decía, expandirle hasta tanta. Exactamente. Y que además depende de la mother, porque también un contrato entre el fabricante del micro y el fabricante de la mother. O sea, la RAM que puede entrar sería el mínimo entre todo eso, ¿verdad? El máximo entre todos esos. No, el mínimo. O sea, el mínimo entre la madre, el mínimo entre lo que admite el procesador. O sea, el mínimo que puede instalar, sí, el mínimo procesador, pero hasta donde puede llegar el máximo de la. Claro, fundamentalmente mínimo y máximo, sí. Nunca había pensado como mínimo, pero sí, tenés razón. ¿Vamos bien? Estamos viendo solamente a la mitad de arriba del dibujo, ¿no? ¿Cómo? No, en realidad no debería meter miedo. ¿Por qué? Porque la otra mitad ya la hemos visto. La otra mitad es, dada la dirección física, queremos acceder al caché. Entonces, para acceder al caché, ¿qué es lo que hacíamos? Descomponíamos esa dirección física en etiqueta, índice y desplazamiento de caché. ¿Se acuerdan o no? Los tres campitos en los que descomponíamos la dirección, que antes era la dirección de memoria. Ahora es la dirección física de memoria, porque agregamos una capita que es igual. ¿Estamos? Entonces de acá sacamos el índice, con el índice accedemos a un conjunto de bloques o a un bloque. ¿Qué asociatividad tiene este caché? A ver si alguno lo saca. En realidad es difícil de saber, pero bueno. En principio acá estamos accediendo a un bloque. O sea, esto parecería ser un caché de mapeo directo. No hay vías acá, o no pareciera haber vías. Pero sí, Sería una ampliación de lo que estaría señalado ahí en caché. todo esto es caché. Todo esto de acá es caché. Toda la parte de abajo es caché. Solamente esta es la parte de las etiquetas y esta es la parte de los datos, que antes iba toda junta y ahora está separada, pero no importa. Exactamente. ¿Está? Fíjense, ¿cuántos bloques tenemos? ¿Cómo? Pará, pregunto, ¿cuántos bloques tenemos? 256. ¿Por qué 4K? Ah, ¿por estos 12? ¿Por estos 12? Bueno, en realidad el índice es 8. Entonces, si el índice es 8, esto me dice que tengo 256 bloques. ¿Estamos? Ahora, tengo un offset en total. ¿Cuántos bits tengo en total para el offset? 6. ¿Estamos? Tengo ¿cuántas palabras por bloque? 16 palabras. ¿Cuántos bytes cada palabra? 4. Entonces, ¿cuántos? Tengo 16 palabras de 4 bytes. ¿Cuántos bytes tengo en total? Son bloques de 64 bytes. Entonces, si tengo 256 bloques de 64 bytes, ¿qué tamaño tiene el caché? Hay 2 votos para 16 y 1 para 4. 3 para 16. Te están dejando solo, Alejandro. Bueno. Si tengo 8 y 8 más 4 más 2 son 16. Perdón, 14. Son 14 bits. 14 bits es 2 a la 4 por 2 a la 10. 2 a la 4 es 16. K. Esto parecería ser un caché de mapeo directo de 16 kilobytes.
con 256 bloques de 64 bytes cada uno, que guardan 16 palabras de 4 bytes cada bloque. Y mapeo directo, por lo menos parece. ¿No? Miren todo como sacado de un dibujito. Profe, ¿qué hacemos con las partes que no se ven? ¿Qué parte que no se ve? En caso de que haya un fallo de TLB, sí. Ah, bueno, no, si hay un fallo de TLB ya tenés que volver a todo esto. A esas partes sí les tengo miedo. Y bueno, si hay un fallo de TLB, donde estamos acá, tenemos que ir a buscar la página, la tabla de páginas y tenés que ir a los dibujitos que estaban antes, digamos. Sí, por supuesto. Digamos. Ya no entra en una diapositiva. Pero vamos, ¿qué es lo que mostramos acá? Primero, estructura del TLB, que antes no estaba, antes era la tabla de páginas. Estructura del TLB para traducir de dirección virtual a dirección física. Y lo que muestra además es que la dirección física, resultado de la traducción, es la misma dirección física con la que accedimos al caché antes. Entonces ahora simplemente estamos uniendo piecitas. ¿Estamos? Que por supuesto no es fácil unirlas y verlas todas juntas, pero esto de abajo hemos visto, esto de arriba lo hemos visto, le estamos dando una vuelta de tuerca y ahora estamos viendo todo junto. ¿Preguntas? ¿Ahora? Sí, se dejan. Bueno, hagámoslo creer. Hagámoslo creer. Bueno, entonces, ahora que más o menos vimos cómo funciona el TLB junto con el caché, además les voy a contar, no un problema, sino un detalle de esto que es... me olvidé de poner. ¿Qué es lo que pasa? Además, porque le sigo agregando complejidad. Normalmente, el TLB es una cuestión que se accede antes que el caché. ¿Estamos? Lo vimos recién en el primer dibujito donde estaba la MMU, lo vimos en el segundo dibujito en el algoritmo y más o menos lo vimos un poco también en el tercer dibujito, en el cual accedemos siempre primero al TLB y después al caché. ¿Estamos? ¿Por qué? Para acceder al caché con direcciones físicas. ¿Está claro? Y eso alguien podría preguntar, ¿y por qué no hacemos directamente el acceso al caché con direcciones virtuales? ¿No? Porque esto tiene un pequeño problema, el acceder al caché con direcciones físicas. Pequeño problema. O sea, acceder al TLB antes del caché, ¿qué es lo que me va a generar? Me genera que el acceso al caché sea más lento. Porque resulta que tengo que hacer un acceso a otro antes para hacer la traducción. Entonces ustedes me dicen, bueno, pero el TLB es rápido, es como el caché. Sí, es como el caché, pero no es. O sea, es a larga suma. ¿Y cuál era el problema que teníamos con el caché? ¿Se acuerdan que lo queremos hacer? Que el tiempo de acierto sea lo más chico posible. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Entonces, el tema de esto, poner que ande bien, pero lo hace más lento. Entonces alguien podría decir, bueno, accedamos al caché con direcciones virtuales. ¿Se puede acceder directamente al caché con direcciones virtuales? Como poder se puede, porque a la larga no es necesaria hacer la traducción antes. Pero ¿qué es lo que pasa? Genera esto que se conoce como un problema de alias o aliases, en realidad. ¿Cómo se podría hacer, profe, si necesitamos la traducción? ¿Por qué necesita la traducción? Por el tema de etiqueta, que están en el más significativo. ¿Y qué pasa si la etiqueta es virtual? Pasar exactamente, ahí Luis dice, pero pará, un momento, ¿no voy a tener problemas con varios programas? Sí, dado que varias direcciones virtuales se pueden mapear a una misma dirección física para compartir datos,
podría ocurrir que los programas estén compartiendo datos y estén que varios bloques de caché estén cargados con el mismo dato. ¿Se entiende? Porque uno va a ser de un programa, va a tener una dirección virtual, otro va a tener otro programa, otra dirección virtual, pero van al mismo dato, se va a estar cargando el caché, que sabemos que es chico por definición, con datos duplicados. Varias direcciones virtuales se pueden mapear a una misma dirección física. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que era una posibilidad que se podía? ¿Estamos? Ahora, si vos accedes al caché con direcciones virtuales, y se da esto, también vos podés hacer que podría ocurrir que varios lugares del caché estén ocupados con el mismo dato. Porque los accede un programa por un lado, otro por el otro, entonces van a parar a dos lugares distintos, pero en realidad vos sabés que es el mismo. Los programas, el caché no, el mecanismo no lo sabe. Y esto genera el problema que si yo modifico un dato, debería modificarlo en todos los otros bloques. O sea, no solamente es ineficiente, sino que además es costoso y caro, porque me tengo que dar cuenta que tengo el mismo dato en varios bloques y cuando lo modifico en uno, cambiarlo en todos. Entonces, en general esto no se usa. O sea, alguien podría haber dicho, che, usamos el caché con direcciones virtuales y nos ahorramos el proceso de traducción, pero esto en general no funciona. Tampoco funcionaría porque quieren acceder a la misma dirección virtual, pero no sería la misma. Además, exactamente, los programas si generan la misma dirección virtual para diferentes datos, podrías llegar a acceder a un bloque que no es el correcto, digamos. Además, que ese ya es el problema normal de memoria virtual, digamos. Pero como dijimos recién, acceder al caché con direcciones físicas, que la traducción es importante, aumenta el tiempo de acierto. Porque siempre tengo que acceder al TLB antes de acceder al caché. Y espero que haya un hit. Sí, y el hit, bueno, anda más o menos un T, es del orden del ciclo. Y bueno, pues ya demoraba un T el acceso al caché. Entonces ahora va a demorar 2T. ¿Estamos? Lo cual es un problema, me duplica el tiempo de hit. Y eso es crítico. ¿Estamos? O sea, me está duplicando la duración de una etapa. Entonces, ¿qué se puede hacer? La gente dice, bueno, la compliquemos un poco más y tratemos de ver si los podemos acceder en simultáneo a los dos. O sea, en vez de acceder primero al TLB, acceder al mismo tiempo al TLB y al caché. La compliquemos. Es la última complicación ya del tema, creo. Claro, es el mismo principio de si acierto, gano un tiempo y si no, de todas formas pago la penalidad. Algo así. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la observación que hicieron? La observación es, volviendo, y el que hizo más o menos este dibujo, dijo, ¿cómo accedo yo al TLB? Al TLB, fíjense, o para poder buscar yo un dato en el TLB, ¿qué es lo que necesito realmente? El número de página. Que el número de páginas son los bits más significativos de la dirección virtual. Sí, sí, por supuesto. Pero para poder acceder y buscar, ¿qué es lo que necesito? Los bits más significativos de la dirección virtual. ¿Está claro? ¿Qué necesito para acceder al caché? Los 20 bits de la dirección física. ¿Sí? Y el ¿Realmente necesitas todo? ¿Qué necesito realmente para acceder al caché? Fíjense que lo que necesito para acceder al caché son estas de acá. ¿Lo ven? Que son los bits menos significativos de la dirección física. Los que son los bits de índice y desplazamiento. Son los que yo necesito para poder acceder al caché. Por supuesto que necesito después la etiqueta para ver si el dato es el que yo estoy buscando o no. Pero para acceder al caché, yo necesito los bits menos significativos de la dirección física. Pero ¿cuál sería el
Bueno, ya, pará, ya vamos a llegar hasta ahí. Por lo pronto la observación la están viendo, o sea, necesito bits más significativos de la dirección virtual para acceder a uno, menos significativos de la dirección física para acceder al otro. ¿Eso está claro? Entonces dice acá, el TLB es accedido con los bits más significativos de la dirección virtual. Los menos significativos de la dirección virtual son el offset de página y eso no se traduce. ¿Está claro? El caché accede con los bits menos significativos de la dirección física. ¿Estamos? Entonces lo que se puede lograr es acceder al caché con los bits menos significativos de la dirección virtual, que son los del offset. Y de esa manera no esperamos por la traducción. O sea, si logramos hacer que los bits necesarios para el índice y el offset del caché sea menor o igual que la cantidad de bits del offset de página, entonces se puede acceder a los dos en simultáneo. Dicho de otra manera, volvemos al dibujito y lo que hay que hacer es que estos de acá sean menor o igual que estos de acá. O sea, que esta barrita no esté de este lado, sino que esté acá o para acá. Menor o igual a 12 en este caso. ¿Para qué? Para hacer que son los bits que no se traducen. Porque sabemos que esto no se traduce. Entonces, si logramos encajar todo esto de acá en los bits que no se traducen, no tengo que esperar la traducción. Eso limitaría el tamaño del caché. Exactamente. Pero se entiende cómo podemos hacer por lo menos para acceder en simultáneo. ¿Qué se refiere exactamente con encajar los bits? O sea, ¿qué sería? Sería limitar el tamaño del caché para que coincida con los bits de offset. También sigue haciendo ruido eso de la etiqueta, o sea, no Sí, ya vamos a ver la etiqueta. Está bien que te haga ruido. Aguanta un segundito. Esa limitación del tamaño del caché será para el primer caché de sal de más. El nivel 1, por supuesto. Sí, que es el que accede al procesador. ¿Estamos? Entonces, a Brian le hace ruido el tema de la etiqueta. Y tiene razón, porque yo no puedo guardar las etiquetas virtuales. ¿Estamos? Pero para evitar el problema de alias, lo que se guarda en la etiqueta es la dirección, es la etiqueta física, no es la etiqueta virtual. Si yo guardase la etiqueta virtual, estoy accediendo directamente al caché con direcciones virtuales. Y dijimos que no se puede porque tiene un problema. ¿Está claro? Entonces, lo que hacemos es directamente que la etiqueta sea de la dirección física. Entonces, para poder determinar el hit o no, yo ya necesito la traducción. Pero ya fui accediendo al caché y ya tengo el dato listo. O ya voy haciendo el acceso. ¿Se acuerdan? Porque en un caché de mapeo directo, ustedes, ¿dónde estaba? Como ustedes estaba la determinación del acierto por un lado, el acceso al caché por el otro. ¿Se acuerdan? Entonces, de esa manera, lo que se guarda en la etiqueta es la traducción. Y ahí solucionaría el ruido que le hacía a Brian. O sea, la etiqueta sí es física. Esto se denomina, se usa mucho, y se llama que el caché es indexado virtualmente con etiquetas físicas. En inglés tiene esa sigla que es BIPT, impronunciable, pero es Virtually Indexed Physically Tagged Caché. Y la mayoría de los cachés que ustedes están trabajando, o que ustedes van a ver hoy en día, son así, para poder accederlo en simultáneo al caché de nivel 1 con el TLB. Sin embargo, como bien había dicho Luis, o había intuido Luis, esto me genera un límite en el tamaño del caché. ¿Estamos?
Entonces fíjense, si las páginas son de 4K, que les dije yo que de hace 50 años, 60 años eran de 4K y hoy en día siguen siendo de 4K, implica que tengo 12 bits de offset, solamente se puede poner un caché de mapeo directo de 4K. ¿Estamos? Pero también les mostré cuánto eran los cachés nivel 1 de los procesadores. ¿Eran de 4K? ¿Eran más grandes? ¿O no? ¿Cómo podemos hacer para poner un caché más grande? Que es la pregunta. ¿Y cómo podríamos hacer para poner un caché de 8K? Haciéndolo, como dijo Alejandro, asociativo por conjunto de 2 vías. Un caché asociativo, si yo tengo un caché mapeo directo de 4K, yo sé que los bits de índice y offset ocupan 12 bits. Pero si lo hago asociativo por conjunto de 2 vías de 8K, mantengo el tamaño de índice y de offset, porque cada vía es de 4K. Entonces debe haber un mini buffer en el medio que guarde las 2 vías. Debe haber una especie de buffer o algo así que te va guardando las 2 vías hasta determinar si tenés alguna, pero ya es una cosita que lo tratan de hacer. Si ustedes se fijan ahora las últimas diapositivas de los temas anteriores, del tema anterior, para ver el tamaño, van a ver que en general los cachés eran de 32K asociativo por conjunto de 8 vías. Y van a decir, ¡ah! ¡Qué curioso! Y van empezando a cerrar algunos cabos sueltos, digamos. Por lo menos para la arquitectura x86, digamos, que es la más común, digamos. ¿Estamos? Ahí los incrementamos ya sé el tamaño del caché y los comparadores que utilizan. Exactamente, lo haces un poquito más lento a ese caché, pero ya lo pones en paralelo con el TLB y vas jugando con eso, digamos. Y la cuestión de no agrandar los bits de offset es por el tema de compatibilidad. No, los bits de offset de qué, de esto, Claro. las páginas 4K. Ah, sí, no, sí, compatibilidad, historia y a la larga no está tan mal el 4K. Es malo en algunos casos, pero en muchos otros casos funciona bien. ¿Estamos? Porque la mayoría de los archivos y cosas que vos trabajás siguen siendo perfectamente manejables con páginas de 4K. Excepto cuando te bajas la película Guardianes de la Galaxia 3 en Full HD, 4K, Blu-ray, no sé, más que ocupa 20 GB, bueno, ese sí le vendría bárbaro tener páginas más grandes. Digamos. ¿Estamos? Pero no son todos los archivos. Digamos. Profe, y ese, la buffer scale, ya no maneja de este tipo. ¿Ese qué, perdón? Procesadores gigantes que vimos. Ah, no, ese no hace esto. Porque no tiene memoria virtual, no tiene paginación, no tiene nada de todo esto. Esa era una cosa extremadamente particular. Bueno, la otra alternativa, porque no necesariamente es la única opción que hay, poner en paralelo el TLB con el caché, es agregar una nueva etapa al pipeline. Y en vez de hacer el camino crítico de acceso a TLB más acceso al caché, hago un ciclo para acceder al TLB, un ciclo para acceder al caché. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber dependencia usualmente entre esas 2 etapas, porque están íntimamente ligadas. ¿Estamos? Y ahí empezamos a ver riesgos estructurales, todo, y aquí vamos de nuevo. Por supuesto. Y ahí va la pregunta. ¿Se acuerda de alguno en la tablita que vimos de comparativa de los cachés de nivel 1? ¿Cuántos eran los tiempos de acceso de esos cachés? No. 4, dice Josefina. Normalmente demoraban 4T. Y usted dice, 4T. Y se acuerdan que yo les había dicho, hacen porque son no bloqueantes, disimulan la latencia de no bloqueante, entonces van haciendo un acceso en cada ciclo. Todo demás. Bueno, va también el TLB y todas las cosas ahí. Entonces un hit de un caché de nivel 1 demora 4 ciclos. En parte, uno de esos ciclos seguro es un acceso al TLB. Y el fetch en realidad no es una etapa, sino son 4 etapas. Fetch 1, fetch 2, fetch 3, fetch 4, donde van haciendo TLB,
caché, otro no bloqueante y va haciendo maravilla ahí en el medio. Y sí se usa también. Y además capaz que tratan de poner paralelo para hacer más cosas, y etcétera. Una cosa no quita la otra, digamos, ¿no? Pero sí se usa esto también. Y en el caso de que tenga una etapa separada del TLB, sería mucho menor el tiempo de hacerlo. Y ya los podés hacer de un TK1, digamos. ¿Estamos? Tiene más sentido las 16 etapas de los pipelines. Ahí tiene más sentido las 16 etapas de los pipelines, que habíamos visto allá lejísimo de ese tiempo, digamos. ¿Estamos? Entonces, antes de la fetch, ahora son varias etapas de fetch. Con predicción de saltos, con todo lo que le quieran poner, digamos. Queremos hacer una predicción de salto más complicada que demore 2 ciclos. La hacemos, total, tenemos tiempo. Varias veces porque eran no bloqueantes. Entre otras. Y además por esto. Les van cerrando un par de cosas, más o menos. Bueno, me queda cerrar el tema. ¿Estamos? Ya hemos visto lo más difícil de memoria. Queda ver un poquito de lo que son las protecciones. ¿Por qué? Porque memoria virtual surgió hace 60 años con la idea de, necesito compartir la memoria porque la memoria era un recurso escaso. Pero hoy en día la memoria no es necesariamente un recurso escaso. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué se sigue usando memoria virtual? Principalmente por la cuestión de lo que dice acá, protecciones. La cuestión de que un programa no pueda acceder a otro. ¿Estamos? Asegurar que, aunque múltiples programas compartan la memoria, ninguno escriba en el espacio de direcciones del otro. ¿Estamos? Eso que lo empezamos, con lo que empezamos el tema, es realmente el motivo por el cual hoy en día memoria virtual se sigue utilizando. Por supuesto, ya sea intencionalmente o no. Y tampoco en el espacio de dirección del sistema operativo, porque el sistema operativo de larga es un programa más. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se hace para compartir datos entre programas? Creo que ya se los dije, es si el programa 1 quiere acceder a datos del programa 2, el programa 1 le pide permiso al sistema operativo. El sistema operativo puede acceder a los datos del programa 2. Si el programa 2 quiere y el sistema operativo le da permiso, lo que se hace es, se copia la entrada de la tabla de páginas de P2 en la tabla de páginas de P1. Esa es la manera de compartir datos. Y ahí evitamos que se dupliquen los datos. No, bueno, ahí, claro, eso sería para evitar duplicar los datos. Copia la entrada de la tabla de páginas. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que debe tener un sistema con memoria virtual? Lo que debe proveer al sistema operativo, el hardware. Mínimamente tiene que tener 2 modos de ejecución. ¿Estamos? ¿Para qué? Para que haya un usuario y un supervisor. Un sistema operativo que controle los programas. Entonces, por lo menos, tiene que tener 2 modos de ejecución. A su vez, debe tener datos de estado del procesador que un proceso de usuario puede leer, pero no puede escribir. ¿Estamos? Esos son, por ejemplo, ¿se acuerdan que el modo de ejecución está determinado en un bit del registro de estado? ¿Se acuerdan más o menos algo así? No lo vimos en detalle, pero en micro ustedes lo han visto esto. El registro de estado. Entonces, ese registro de estado se debe poder leer, pero para ver en qué modo estamos, pero no podés escribir. O sea, se escribe solamente el modo supervisor. Obviamente, el puntero base de la tabla de páginas también es parte de lo que se preserva, y el TLB también es parte de lo que se preserva. ¿Estamos? Todos estos son escritos por el sistema operativo, mediante instrucciones que solo se ejecutan en modo privilegiado. Hay instrucciones que no se ejecutan en modo usuario. Entonces el ISA del procesador, todas las instrucciones que nosotros vimos son instrucciones que están en modo usuario. A su vez hay otro documento que maneja las instrucciones
que se ejecuta en el modo privilegiado. ¿Estamos? Eso no lo vimos y no lo vamos a ver tampoco. Pero ustedes tienen que saber que existen. A su vez, debe proveer mecanismos para pasar de modo usuario a modo supervisor. Y al revés, de modo supervisor a modo usuario. Esto sí han visto algo ustedes. Capaz que alguno que haya hecho el laboratorio recuerde. El laboratorio 1. El laboratorio de programación. Ustedes a veces tienen que mostrar un dato por pantalla. ¿Cómo mostraban un dato por pantalla? Tenía unos comanditos. No me acuerdo bien. En general era para pedir llamadas al sistema, era la instrucción eCall, external call. Y ustedes no la han visto, pero para retornar de esas llamadas estaba un retorno, pero un retorno especial que es retorno de supervisor. Porque el que retornaba, que ustedes no veían, era el supervisor. Y lo que hacía el simulador era simular que hay un sistema operativo y una pantalla. Estamos para mostrar datos por pantalla, leer datos por consola. O sea, con el eCall tenemos privilegio de supervisor. No, con el eCall es como el programa de usuario llama a las funciones del supervisor. Entonces vos le decías, che, te pongo un parámetro acá, te pongo esta cosa y mostrame un dato por pantalla. Entonces vos no mostrabas el dato, no sabés cómo se muestra, pero alguien te mostraba el dato por pantalla. Y después te devolvía el control. Eso era un sistema operativo, entre comillas, que lo simulaba el simulador. ¿Estamos? Para acceder a pantalla, teclado, consola, ese tipo de cosas. ¿Estamos? Y no tenemos que perder de vista que las tablas de páginas se guardan en el espacio de direccionamiento del sistema operativo. ¿Estamos? No de cada programa. Hay uno por programa, pero se guardan en el espacio de dirección del sistema operativo. Entonces, hemos empezado el tema viendo cómo, ¿se acuerdan? Había dos programas que compartían y qué pasaba si mágicamente alguien me cambiaba. Yo estaba ejecutando un programa y mágicamente se pasaba a ejecutar un programa 2. ¿Se acuerdan el ejemplo inicial, cómo empezó el tema? Bueno, ahora, en realidad, ¿por qué podría ser que se deje de ejecutar el programa 1? Porque hubo un fallo de página, que demora millones de ciclos. Y cuando hay un fallo de página, lo que hay que hacer es sacarlo y pasar a ejecutar otro. Y eso es un cambio de contexto. ¿Qué va a pasar realmente en un cambio de contexto? Es cuando el sistema operativo decide dejar de ejecutar un programa y empezar a ejecutar otro, lo que hace es borra en el TLB todas las entradas pertenecientes a ese programa. Eso se conoce como un TLB flash. ¿Por qué? Porque si el TLB es una estructura de hardware y tiene guardados los accesos, el programa que viene va a poder acceder a las páginas del otro programa. Entonces es una violación de seguridad. Lo que se hace es, se borra el TLB. Y el TLB, como es chiquito, es fácil, se lo puede borrar rápido. Se le pone todos los bits en inválido y a la casa. Pero eso después se tendría que cargar y no se supone que Y sí, por en eso. el contexto estamos cargando datos del programa anterior. Sí, pero no, del programa anterior no, del que vos querés cargar. Vos querés cargar un programa. Claro, pero ese cambio de contexto sucedió porque hubo un fallo. Sí, Estaríamos ya utilizando ese ancho de banda de la memoria y no podríamos cargar el TLB. O son a la larga lo vas a hacer, lo vas a solucionar, se va a poder hacer, no te preocupes, porque además tenés millones de ciclos. ¿Entendés? A la larga lo vas a hacer. Puede consumir mucho tiempo el TLB flash. Entonces, ¿qué es lo que se hace además de todo lo que venimos hablando? Al espacio de direcciones virtual se le agrega un identificador de proceso. O sea, se mantiene un registro adicional, así como tenemos el puntero base, la tabla de páginas,
hay un registro adicional que se suele llamar ASID o algo así, que es un identificador de Application Space Identifier. O sea, un identificador de qué programa se está ejecutando. ¿Estamos? Y en general este registro es un identificador de proceso y se suele concatenar con todas las etiquetas, con la del TLB y con la del caché también. ¿Para qué? Para a su vez decir, este dato virtual es de este proceso. Van las dos cosas juntas. ¿Estamos? Y con las dos cosas juntas, cuando coincidan las dos, vamos a tener un acierto en TLB y un acierto en el caché. Entonces, estas son todas cuestiones de seguridad que se agregan en los últimos años porque cada vez los virus son más inteligentes. Porque echa la ley, echa la trampa. ¿Alguna pregunta? Entonces me queda mostrarles un poquito cómo es el ejemplo de memoria virtual en los procesadores de Intel, porque hemos visto un poco cómo es el RISC-V. Memoria virtual en Intel empezó en el año 85, solamente a modo anecdótico, en la arquitectura Core, que es la que todavía estamos usando con sus múltiples generaciones, soporta direcciones virtuales de 48 bits y direcciones físicas de hasta 46. Este es el máximo dado por el ISA. Maneja páginas de 4K, como les dije que era verdad. Y manejaba, por ejemplo, 4 niveles de traducción de tabla de página. La dirección virtual tenía los bits menos significativos para acceder a la página, esto es el offset, como siempre, y después tenía unos cuantos bits para acceder a un nivel, otros bits para acceder a otro nivel, otros bits para acceder a otro nivel, y otros bits para acceder al primer nivel. Y la estructura de árbol genérica, igual que la que habíamos visto, pero 4 niveles. Y un montón de bits no usados, porque tenían más bits. Había bits que no usaba necesariamente. A partir del 2017, o sea, si usted tiene un micro del 2017 en adelante, las direcciones virtuales son de 57 bits y las direcciones físicas se amplían hasta 52 bits. O sea que ustedes le podrían poner un micro que han comprado en el último año hasta 4, ¿cuánto sería? Petabytes, creo, de memoria RAM. Que usted, ahí Jean-Paul dice, yo no tengo 4 petabytes micro. Pero el mismo micro que vos comprás, capaz que es un micro que se usa para un servidor, lo tiene Google, y capaz que Google puede llegar, ¿ya? El micro es el mismo. Y además la arquitectura tiene que durar. Porque no sabes cuántos años va a durar esto, ¿ya? En perspectiva, lo que les dije recién, pues ya les comenté un poco. Desde que se inventó el sistema, la capacidad se incrementó 100.000 veces. ¿Estamos? Los sistemas actuales realmente presentan una baja tasa de fallos. Entonces la pregunta es, ¿por qué se sigue usando? Por protecciones. ¿Estamos? Y a su vez, si recuerdan las primeras diapositivas del tema, búsquenla, había 3 cosas que el sistema operativo tenía que garantizar, que eran seguridad, transparencia y eficiencia. Entonces, por esos 3 motivos es que se sigue utilizando la memoria virtual hoy en día. Y el mecanismo es útil. Localidad ya no sería tanto por ese tema de que no hay un problema de capacidad, ¿no? Pero a la larga sí, porque tenés múltiples programas. Todos quieren usar la RAM. O me va a decir que Chrome no te consume RAM. Y bueno, imagínate, si no tuviera esto sería peor. Sería más abuso Chrome. ¿Estamos? Hay una frase, creo que también, no sé si ya la mencioné o no, de un tal Gordon Bell, de 1976, que dijo que hay un error del cual es muy difícil reponerse en arquitectura de computadoras, y es no tener suficientes bits para el manejo y direccionamiento de la memoria. Esta frase es crítica, la dijo antes de empezar, fíjense,
esto empezó en la enunciación en el 76, memoria virtual arrancó en el 85. Ya se veía que el manejo y direccionamiento de la memoria es crítico. Lo que se puede ver hoy en día es que aproximadamente cada 12 años se incrementa el espacio de direcciones virtuales. O sea, cada 12 años sale una nueva versión del ISA, un nuevo ISA, y dicen, che, tenemos que manejar más direcciones virtuales. ¿Estamos? Terminando, memoria virtual es un nivel más en la jerarquía de memorias. Inicialmente útil para compartir memoria cuando era limitada, hoy útil por las protecciones. Protecciones, transparencia y eficiencia. La forma más común de implementación de la memoria virtual es a través de paginación. Usar una tabla de páginas. Hacer que la traducción de direcciones virtuales a direcciones físicas se realice mediante tablas de páginas, pero con múltiples niveles de traducción para evitar problemas de tamaño y con un TLB para hacerlo rápido. ¿Estamos? Los cachés, memoria virtual, TLB, todo siempre tratamos de analizarlo en base a las mismas 4 preguntas. ¿A dónde va a parar un bloque? Y ahí vemos si es la organización, si es mapeo directo, asociativo puro, asociativo por conjunto. ¿Cómo identificamos un bloque? Etiqueta, bit de validez, para saber si tenemos un acierto o un fallo, dado un acceso. ¿Cómo reemplazamos un bloque? Por el mapeo directo, si es asociativo por un LRU o aleatorio. ¿Cómo manejamos las escrituras? Write through, write back. Fíjense que son temas que hemos visto desde que hemos rendido el parcial hasta acá. ¿Estamos? Y por otra parte vemos que la performance de un procesador ya no es solamente dependiente de su ISA y de su implementación. Hemos visto en toda la primera mitad de la materia la ecuación de performance, el I por CPI por T, y hemos visto camino de datos y todo para bajar y mejorar la performance. Pero hemos visto que esa performance está fuertemente influenciada por la jerarquía de memoria. Acá ustedes van a tener un fallo en el caché y van a tener que esperar muchos ciclos. ¿Estamos? De hecho, un procesador moderno pasa la mitad del tiempo esperando datos de memoria. ¿Estamos? El 50% del tiempo son esperando resolver fallos de caché, que además son inevitables. O sea, son inevitables y son impredecibles. No sabes exactamente cuándo va a fallar. Y tenés que saber exactamente cuál va a ser el dato que vas a acceder, ver el futuro, y además, por los algoritmos de reemplazo y todo lo demás, si no lo tenés todavía, capaz que sí o no. Los inevitables son inevitables, está claro. ¿Estamos? Pero de ahí más, no sabes cuándo vas a volver a tener un fallo. Y además de esto, no solamente la performance, o sea, no solamente la jerarquía de memoria influye fuertemente en la performance, sino que además, en un procesador moderno, la jerarquía de memorias es la mitad del área total, o más capaz, porque cada vez le van agregando más caché a los procesadores, entonces suele ser más de la mitad del área. Y además consume casi la mitad de la energía. Entonces, cuando ustedes vean o digan, oh, mira, está calentando mucho el micro, o el cooler está andando a full, es porque anda, o sea, los cachés están a pleno, digamos. Y de hecho, cuando ustedes dicen, no, voy a comprar un micro más nuevo, que anda mejor, porque trae más caché, van a decir, pero necesito un cooler más grande. O por ahí. En general suelen venir con coolers más grandes. ¿Cómo? O bueno, pero... O ni vienen y decir, comprate uno bueno aparte, digamos. O las placas de video, cuanto más cara es la placa de video, ¿qué es lo que más tiene? Más coolers. Antes venía la plaquita solita, después venía con un cooler, después venía con 2, ahora vienen con 3. Todo para tratar de enfriar por
por otras cuestiones también, pero esto influye. Cada cooler es más grande que una placa de video vieja. Cada cooler es más grande. Y con esto, siempre una diapositiva de agradecimiento y justo a tiempo terminamos el tema de memoria virtual. Ideal para un quiz el miércoles. ¿Alguna pregunta? Mucho para repasar.